En el uso de la palabra, el diputado Luciano Laspina. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer al presidente del Bloque PRO, Cristian Ritondo, que me ha cedido su tiempo para cerrar este discurso en representación del Bloque del PRO. Quisiera empezar sentando nuestra posición respecto a qué estamos votando hoy, porque creo que hemos entrado en una gran confusión producto de lo que yo denominé la doctrina Guzmán, que es una suerte de reinterpretación de la Constitución Nacional, después de haber querido reformar la arquitectura financiera internacional, extender de 10 a 20 años los programas del Fondo Monetario Internacional, reducir los sobrecargos para los endeudamientos del organismo. No contento con eso, con esos objetivos un tanto ambiciosos, ahora nos quiere hacer reinterpretar la Constitución Nacional diciendo que el Congreso de la Nación vota planes económicos. El Congreso, y esto es lo que estamos votando y por eso estamos hoy acá, tal cual lo establece el artículo 75 de la Constitución Nacional en sus incisos 4 y 7, que casualmente no se menciona el inciso cuarto en el dictamen que estamos votando hoy, porque el inciso cuarto es contraer empréstitos. El 7 es para arreglar los temas de la deuda, o sea, para reestructurar la deuda. Yo creo que habría que incorporar el inciso 4, lo discutí con Germán, porque hoy estamos contrayendo un nuevo empréstito por 45.000 millones, en parte para cancelar una deuda de 40.000 millones que va a vencer en el largo plazo, se va a reestructurar, y el resto para financiar déficit fiscal primario, tal como dice la propia carta de intención que firmó el ministro Guzmán. Entonces, para nosotros era inaceptable sentar el precedente de un Congreso aprobando planes económicos de un oficialismo, de un ejecutivo, digamos, ¿no? Esto fue lo primero que quisimos dejar en claro. El vínculo con el FMI, entre la Argentina y el FMI, está reglado por el decreto 15.970 del año 56 y por la ley 14.467, de modo tal que el Poder Ejecutivo Nacional tiene todas las atribuciones para realizar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que estamos haciendo hoy es aprobar la autorización del crédito, tal como dice el dictamen que hemos presentado unificado hoy, aprobar las operaciones de crédito público. De modo tal que esto me parece que es el punto que tenemos que tener claro. Estamos votando una autorización para una operación de crédito. No estamos votando un plan económico, no estamos votando un acuerdo, no estamos votando el acuerdo de Guzmán, porque no es nuestra competencia votar planes económicos. Tampoco estamos votando aumentos de impuestos. Esto tiene que quedar claro sobre todo para la gente. Lo han dicho varios de mis colegas antes en otras exposiciones. No estamos votando planes de aumentos de impuestos. Es falso que estemos votando aumentos de impuestos. La carta de intención puede hablar del revalúo, de sus intenciones, pero cualquier aumento de impuestos tiene que pasar por este Parlamento primero. Entonces no asustemos a la gente, no le mintamos a la gente o no le digamos medias verdades a la gente, porque eso también es ser parte de lo peor de la casta política. Decir una cosa que no es verdad. Yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante 4 años, en el que creo yo fue el primer gobierno en décadas en bajar impuestos. Bajamos 3 puntos la carga tributaria. O sea que a mí no me van a venir a explicar si defiendo o no a los contribuyentes. Me pasé 4 años en el cuarto piso de esa Comisión de Presupuesto defendiendo a los contribuyentes cuando venían todos los grupos de lobby a pedir aumentos de impuestos o gastos o subsidios. Entonces, como dijo Sarlo, conmigo no, varones, conmigo no. Esto es lo que quiero decir, porque estamos mandando un mensaje equivocado a la gente, la estamos asustando. El revalúo impositivo se puede hacer hoy, no hace falta que se apruebe la carta de intención. Entonces, no es motivo de que no queremos aumentar impuestos, no votar este acuerdo, no votar este
esta autorización de crédito. Estamos votando para preservar el crédito público, el buen nombre de la nación argentina. Nos llenamos la boca a veces hablando de próceres, de Avellaneda, esas frases altilocuentes, y cuando tenemos que poner lo que hay que poner sobre la mesa para defender el crédito público de la nación, para evitar que la Argentina entre en default, resulta que nos cuesta asumir el costo. Nosotros tampoco queremos ser dadores voluntarios de gobernabilidad del peronismo. No estamos para eso. No nos votaron para eso. Nos votaron para defender a los argentinos. Nos votaron para hacer lo que creemos que es lo mejor para los argentinos, independientemente de la especulación política y electoral. No estamos mirando el 2023, mucho menos las 2 próximas semanas lo que digan en las redes. Entonces, ¿por qué votamos esto? Porque no queremos integrar el club de países en default, Sudán, Somalia y Zimbabue. El cuarto sería Argentina. Linda lista para integrar, por no votar lo que tenemos acá. Lo digo no por los que se abstienen, por los que tienen dudas y críticas al gobierno, que son legítimas, son legítimas. Lo digo sobre todo por los que no están sentados acá asumiendo la responsabilidad de la coalición de gobierno que integran. Es una irresponsabilidad asumir un gobierno y plantarse ante una situación como esta con un espíritu de estudiantina secundaria. Es una irresponsabilidad absoluta. Han puesto a la oposición en esta trampa discursiva de la cual vamos a salir bien parados, porque le estamos diciendo que no al default, pero también le estamos diciendo que no a las políticas económicas de Guzmán. Hemos sido muy claros en esto. El gobierno es el que evalúa, el que gobierna. Y nosotros no podemos hacer nada para que el gobierno implemente su política económica, ni aunque votemos hoy en contra. Esto también es cierto y hay que decirlo. No es que hoy le estamos diciendo, sí, subí la tasa de interés, pese porque te apruebo el crédito, la refinanciación del fondo. Eso ya lo puede hacer Miguel Pese. La pregunta que tenemos que hacernos, todos los que estamos acá, sobre todo los que no comulgamos con la política económica de Martín Guzmán, con el desastroso modelo de crecimiento del kirchnerismo que hace 10 años nos tiene hundido en la recesión y en la inflación, es decir, ¿qué pasaría si hoy no votamos esta ley y caemos en default? ¿Eso sería mejor? ¿Se evitaría la suba de impuestos? Bueno, por supuesto no va a haber más inflación, más emisión. ¿Sería mejor para los argentinos? Esa es la responsabilidad que tenemos los que estamos sentados acá. No especular, a ver si me cuesta más, si el costo político. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, hay una trampa discursiva de la cual también queremos salir, que es que el ajuste que se viene, porque es inevitable, es por culpa del FMI. El gobierno nos tendió 2 trampas. Una es el combo de Martín Guzmán, el enlatado por el cual nos trajo acá a decir, mirá, ¿votá esta política económica mía o es el default? ¿Cómo? Sí, si no votás este paquete mío, que es la política económica, la tasa de interés, el arreglo cambiario, las metas fiscales, es el default. De esa trampa ya salimos con la Constitución en la mano. Con la Constitución en la mano dijimos, eso acá no se vota. Y la segunda trampa discursiva que tendió el oficialismo cuando quiso traer esta ley acá, y fue un boomerang para el oficialismo, por eso hoy el bloque dice está partido, es la trampa discursiva de decir, el ajuste que se viene es por culpa del FMI. Veníamos bárbaros hasta acá. Esto era Disneylandia, la economía volaba, estaba todo bien, y ahora viene el fondo que es malo y nos hace hacer un ajuste. Y eso es falso. Eso es falso. Argentina se quedó sin financiamiento, sin capacidad de emitir moneda, la inflación ya navega el 4% mensual, no tiene financiamiento, por supuesto, externo, y no tiene prácticamente financiamiento doméstico, porque ya está exprimiendo esa naranja a más no poder. Y cuando te quedas sin financiamiento tenés que corregir algo, no tenés alternativas, o ir a una alta inflación. Y ante ese dilema se para hoy el gobierno. Y no es el Fondo Monetario. El gobierno tiene 2 caminos. Hacer un ajuste ordenado, con el que le toca lamentablemente hacer al gobierno y a los argentinos, con el Fondo Monetario Internacional, o un ajuste desordenado sin el Fondo Monetario Internacional. Hay algunos románticos que prefieren un ajuste desordenado, mucho más traumático para los argentinos, pero sin la bandera nefasta o el sello nefasto del Fondo Monetario Internacional.
Entonces, de esa trampa discursiva hay que salir, porque una de las cosas que tenemos que creo yo, aprender como lección de lo que nos ha pasado en los últimos años en la Argentina y en esto que nos está pasando, es que tenemos que hablar con la verdad. Si uno no habla con la verdad, no puede hacer un diagnóstico realista y no puede proponer soluciones. Si uno habla para el relato, lo que genera es una fantasía, una inacción que nos condena a la decadencia. Creo que la gran madurez, me parece, que tenemos hoy, que lo he escuchado a lo largo de estos días, incluso de algunos actores del oficialismo, es volver a hablar de cierta racionalidad en el manejo de las cuentas públicas, es volver a hablar de cierto equilibrio en el manejo de las finanzas del Estado. De eso tenemos que hablar en este Parlamento. En este Parlamento se legisló durante años como si el Estado tuviese un bolsillo de payaso. Y nos olvidamos del contribuyente. Muchas veces nos olvidamos del contribuyente. Entonces, hablar con la verdad me parece que es algo que tenemos que aprender de estas lecciones. La deuda es hija del déficit. Cuando llegó este gobierno, la cuarta administración kirchnerista, acusó al gobierno anterior del endeudamiento. Y dijo, nosotros no vamos a endeudar a la Argentina. Y en lo que va del mandato, si uno considera la deuda del Banco Central, lleva acumulados el equivalente, para que se entienda bien, el equivalente a 65.000 millones de dólares. Y yo le pregunté al ministro Guzmán, ¿dónde están los puentes, las rutas, los caminos, las escuelas que hicieron con ese endeudamiento? Porque esa era la chicana que nos hacían a nosotros. Entonces, de ese relato mentiroso de la deuda, la fuga de capitales, cuando el récord histórico de fuga de capitales de Argentina lo tuvo Cristina Fernández de Kirchner entre 2008 y 2011 y por eso puso el cepo cambiario. Puso el cepo cambiario cuando los precios internacionales volaban. Un caso inédito. Chocar la calecita con esos precios internacionales, solo el kirchnerismo lo puede hacer. Y hablan de la fuga de capitales de Macri. Ese relato mentiroso no nos va a llevar a la solución de los problemas. Se nos dijo también que el único y principal problema de la deuda de la Argentina era la deuda. Se reestructuró la deuda con el sector privado. Tenemos 1.900 puntos de riesgo y no se solucionó ningún problema. Ahora se nos dice que el gran problema es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué pasa este lunes, ahora que vamos a avalar el crédito para que el gobierno pueda patear la deuda para adelante, como ya hicieron con la deuda privada. No se solucionan los problemas de la Argentina. No ese es el problema. Yo se lo dije al ministro Guzmán cuando él vino a presentar esto. El problema de la Argentina no es la deuda, es que hace 10 años que no crecemos. Y no crecemos porque el modelo kirchnerista que dinamitó las bases del crecimiento no nos deja crecer. Y estamos en esa trampa hace muchísimos años. La deuda con el fondo, lo dijo el diputado Wolf, lo dijo el diputado Cacase, es el 11% de la deuda total de Argentina. Es el 11% de la deuda total de Argentina. La pateamos para adelante, perfecto. Vamos a ver qué pasa el lunes con la economía argentina, a ver si baja la inflación, baja el riesgo país, la economía empieza a crecer, si baja la brecha cambiaria, si se elimina el cepo, si se bajan los impuestos, si empiezan las inversiones, si crecen las exportaciones. No es eso, no es eso. Insisto, no es el problema de la deuda lo que tiene Argentina, el problema es la falta de crecimiento. Y lamentablemente, este acuerdo con el FMI, ese acuerdo que se está por firmar, porque todavía no se terminó de celebrar, porque a mi juicio se va a perfeccionar cuando el directorio del Fondo Monetario apruebe el acuerdo después de que este Parlamento le dé la autorización al Poder Ejecutivo Nacional, posterga todas las discusiones que Argentina necesita para crear empleo, inversión, exportaciones, todas, las patea todas al próximo gobierno, las pone como paper de trabajo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y deja toda la tarea pendiente al próximo gobierno. Mantiene inalterado el corazón de la política kirchnerista. Altísimos impuestos, altísimo gasto público, regulación antiempleo y antiinversión, altísimas retenciones, trabas a las exportaciones, más controles de precios. Todo lo que no funcionó sigue estando acá. Y establece algo que es muy claro, el ajuste que no hace el Estado, porque es muy difícil ponernos de acuerdo entre todos a ver a quién le vamos a cobrar o a quién le vamos a
transferir menos recursos para equilibrar las cuentas del Estado, lo termina pagando el sector privado, con más inflación, con menos crecimiento, con más pobreza. Este plan de Guzmán nos deja en el año 2024 con vencimientos de la deuda en pesos equivalentes a 3 veces la base monetaria que proyecta el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso? Que estamos condenados al cepo. ¿Qué significa eso? Que va a ser muy difícil salir del cepo cambiario, que le deja una bomba al próximo gobierno. ¿Qué países hay con cepo cambiario en el mundo? Angola, Zimbabue, Nigeria, Algeria, Siria, Turkmenistán, Líbano, Rusia y Ucrania. Vaya redondeando. La pregunta que tenemos que hacernos todos los que vamos a votar ahora, presidente, es qué pasaría si decidiéramos no votar esta refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Si podríamos solucionar algunos de estos problemas, si pudiéramos cambiar la política económica del gobierno. Y la verdad es que no. Y nosotros no somos una fuerza testimonial. Nosotros queremos gobernar la Argentina, nosotros pensamos en los empleos que se pueden destruir, pensamos en las fábricas que se pueden cerrar, en los argentinos que pueden sufrir, en los argentinos que no quieren volver a golpear las puertas de los bancos, pensamos en esa gente. Pensamos en el 23, pero también mucho más allá del 23, porque los países que ingresaron en default, por ejemplo Perú, tardaron 10 años en salir. Sudán 30 años, Vietnam 10 años. Una vez que entras en ese camino es muy difícil salir. Entonces hoy, cuando uno piensa el voto, lo tiene que hacer con la máxima responsabilidad. Para terminar, presidente, se lo dije al ex presidente del bloque del Frente de Todos el día que negociamos cambios al presupuesto. Gobernar también es pagar costos políticos. No se puede vivir de una estudiantina como si siempre sobraran los recursos y siempre hubiera alguna forma de quedar bien con alguien. Esto me parece que es algo que está quedando claro. Es el problema del populismo sin recursos. La crisis del Frente de Todos es que por primera vez les ha tocado, a pesar de los precios internacionales, quiero decir como dato, que hoy la Argentina este año va a tener 20.000 millones de dólares más de exportaciones, todo efecto precio, de lo que tuvo Mauricio Macri en 2019. O sea que tienen una gran bendición internacional. Aún así no les alcanza. Aún así no les alcanza. El problema del populismo sin recursos es que empieza a ahogar al sector privado y ahora, cuando se queda sin recursos para manotear, hay que empezar a crear riqueza. Hay que empezar a crear inversiones, hay que exportar, crear empleo. ¿Y para eso qué se necesita? Equilibrio fiscal, baja inflación, estabilidad de las reglas de juego, un Estado eficiente y facilitador, no una máquina de trabar la iniciativa privada, que es casi una lista de las carencias de este gobierno, de las políticas de este gobierno. Entonces, creo que Juntos por el Cambio ha estado a la altura de las circunstancias históricas. Creo que hemos asumido la responsabilidad y creo que tenemos que, entre todos, decirle a los argentinos que hoy vamos a evitar que la Argentina afronte una catástrofe, más allá de que las políticas económicas que vienen por delante probablemente nos condenen a la estanflación, al estancamiento, a la inflación en los próximos años. Por eso, presidente, nuestro interbloque, Juntos por el Cambio, y en representación del PRO también, va a votar afirmativamente el dictamen que hemos suscrito. Muchas gracias. Gracias, diputado Laspina.